Buenos días, profesor. Hoy día vamos a exponer sobre la ética de la autenticidad. Las integrantes son Condori Yana Yohara, Mesa Toribio Sara, Tony Castro Ángel y quien las habla, Jayo Jiménez Estefani. Como índice tenemos el capítulo 1, tres formas de malestar, capítulo 2, el debate inarticulado, capítulo 3, las fuentes de la autenticidad. El capítulo 4 hablaremos de los horizontes ineludibles, capítulo 5 la necesidad de reconocimiento, el capítulo 6 hablaremos del deslizamiento hacia el subjetivismo, el capítulo 7 la lota de continuo, el capítulo 8 lenguajes más sutiles, capítulo 9 jaula de hierro y el capítulo 10 contrafragmentación. Ahora hablaremos sobre el capítulo 1, que habla de las tres formas de malestar. El autor entiende a tales que como aquellos rasgos de nuestras culturas y sociedades son percibidos en el declive por los cambios que definen la modernidad. Estas tres formas son el individualismo, el desencantamiento del mundo y la pérdida de reflexiones morales. El individualismo más que nada la pérdida del sentido a la vida por la falta de interés hacia los demás. Esto más que nada nos quiere decir que elige por sí mismo, tiene su propia regla de vida, no existe el sentimiento hacia alguien más o hacia algo más, ¿no? Ahora, luego tenemos el desencantamiento del mundo, que más que nada es una razón instrumental, ya que este trata de obtener el máximo beneficio mediante la obtención de bienes materiales, ¿no? Que en situaciones afectadas por el desarrollo económico e industrial, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos dentro el utilitarismo, ¿no? Que da un costo, pero este costo trae beneficios. También ver la sociedad mediante, para un fin propio, ¿no? Luego, como último, tenemos la pérdida de reflexión morales, que esto está más que nada sobre lo despotismo blando. Habla de los dos primeros malestares, tanto el individualismo como la razón instrumental, ya que consiste solo en preocuparnos por nuestro bienestar. Esto trae como consecuencia que el gobierno rígido más que nada nos gobierne, ¿no? O sea, no tendríamos más que nada, más no somos una sociedad, ¿no? Esto como en pocas palabras habla de dejarnos por gobernar por otros, también genera la pérdida de libertad, ¿no? Ya no somos autodeterminados, ¿no? Como ahora vemos casos en la actualidad. Ahora hablaremos sobre el capítulo 2, que es el debate inarticulado. ¿Por qué mencionamos la palabra inarticulado? Es porque habla sobre un sistema de referencia, algo inherente a la sociedad. Este capítulo tiene dos puntos, que es el relativismo y el autoanularse. Este relativismo habla de dos puntos, que es el individualismo de la autorrealización y defender la autenticidad como ideal moral. El idealismo, el primer punto, que es el idealismo de la autorrealización, más que nada es el estudio que hace para sobresalir, que se hace para los profesionales, pero esto genera un estrés, lo cual ocasiona daños colaterales a la persona. Ahora, el punto 2, que es defender la autenticidad como la ideal moral, es dentro de la que es la cultura de la autenticidad. Nos preguntamos qué ha oscurecido la autenticidad qué ha oscurecido la importancia de la autenticidad como ideal moral. Bueno, tiene como tres puntos, que es el liberalismo neutral, el subjetivismo moral y las ciencias sociales. El segundo punto, que es el autoanularse, habla de la única regla que no hay reglas, pero esta es una ley. Entonces ahí habla el punto, que es autoanularse, contradecirnos de lo que ya hemos decidido. Pero de todo esto más adelante Taylor habla, ¿no? Menciona que esto tiene dos facetas. Uno, que de la cultura de la autenticidad va a depender del entendimiento. Una de las frases que menciona es: lo que nos hace falta es una labor de recuperación mediante la cual este ideal puede ayudarnos a restaurar nuestras prácticas. Pero hasta nos hace entender tres puntos: que la autenticidad es un ideal válida, que se puede argumentar razonadamente sobre los ideales y la conformidad de las prácticas con estos,
y estas argumentaciones extrañan una diferencia. Bueno, en el capítulo 3 se titula Por las fuentes de la autenticidad. Ese nació a finales del siglo XVIII. Taylor decía que se basaba en el individualismo de la racionalidad no comprometida y quería demostrar los problemas actuales de la sociedad. Dentro de este capítulo existen lo que son 5 posturas. La primera es la de Descartes. Bueno, él decía que todos los seres humanos éramos autorresponsables de nuestras propias decisiones y que había una voz interior para poder tomar una decisión ya sea buena o mala. También tenemos a lo que es Luke. Él decía que primero eras tú y luego el resto, es decir, que primero era el individuo y luego la sociedad. Por otro lado tenemos a San Agustín. Él decía que todo es gracias a Dios y todo lo que sucede también es por él. Justo lo que se comentaba era que Descartes decía que había una voz interior. San Agustín hace referencia a que es Dios, es decir, de que Él te ayuda a tomar las buenas decisiones o buenas acciones. También tenemos a Rousseau. Él autodetermina lo que son dos libertades, una autodeterminada y una libertad negativa. La libertad autodeterminada quería decir que todos somos libres sin importar si afecte al otro. Por otro lado, tenemos la libertad negativa, el cual es todo lo contrario, ¿no? Consiste en que el individuo es libre mientras no afecte al resto o al entorno. Por otro lado, también tenemos a lo que es Heller. Él decía de que cada uno de nosotros tiene una propia originalidad y a la vez tenemos nuestros propios principios, es decir, de que no podemos imitar al resto. Bueno, ahora hablaremos sobre el capítulo 4, que es sobre los horizontes ineludibles. Este autor Taylor nos habla que en este capítulo existen malestares que aquejan a la sociedad. También nos menciona que lo considera como estos rasgos de la cultura y sociedad contemporánea que la gente experimenta como pérdida del declive. También estos malestares que se mencionó traen cambios que afectan a la humanidad. Pero este capítulo también nos habla más que nada que los horizontes nobles son elecciones, acciones, opiniones que poseen una explicación entendible para toda la sociedad. Esto es que no es posible razonar con alguien inmenso en la cultura de la autenticidad, ya que nos habla de los morales de otro, pero no los subjetivismos. También el propósito de ser, dentro de ese propósito de todo ser humano en la cultura de la autenticidad, es buscar una identidad, ¿no? El de quién somos o de dónde somos, ¿no? Esto basa más que nada en los gustos, en los deseos, en las opiniones y las aspiraciones. Pero esto trae problemas, que es que no podemos construir una identidad sin los demás. Necesitamos una base para referirnos. También estos deseos y elecciones nos lleva al relativismo, que nos lleva a pensar estos son importantes por nuestra elección o no por sí mismos, ¿no? Nos hace ver. Luego también nos llegamos a preguntar cómo llegar a esta cultura de la autenticidad, ¿no? Dentro de este capítulo. Bueno, es el lenguaje, como sabemos, el lenguaje que es importante en cuando interactuamos con las otras, ya que se intercambia determinada nuestra forma de ser. Sin embargo, para construir una identidad a partir de ricos lenguajes y expresiones se necesitan no solo de las influencias externas, también se requiere de la actitud crítica, los puntos de vista referentes y nuestras opiniones. Pero con esto se puede lograr también obtener una identidad, con la cual puedes encontrar mi función con respecto a las demás, ¿no? Y con eso llega a la autenticidad y por conseguir al horizonte. Pero se diferencia del subjetivismo y del relativismo blando, ya que ambos buscan el beneficio netamente del individualista. Además, como mencionamos, la autenticidad no puede defenderse con formas que hagan desplomarse el horizonte. Por ello, necesitamos de la sociedad para lograr conocernos y encontrar nuestra identidad. El capítulo 5 se titula Por la necesidad del reconocimiento.
En este capítulo, la autenticidad ya se estaría definiendo de una forma que se centra en el yo y nadie más, lo cual hace que te alejes del resto de individuos o de tu propio entorno. En el pasado, el reconocimiento era a priori. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, si tenías plata, serías reconocido por eso, o en la familia que tú hayas crecido, y no por las acciones que tú hayas tomado como persona a lo largo de toda tu vida. Actualmente, la autenticidad de la persona lo reconoce ya la propia sociedad, ya que ellos se definen según lo que tú hayas realizado en tu vida, o sea, es decir, que si has tomado buenas decisiones o malas decisiones. Es por ello que el valor de la identidad del individuo puede ser positivo o puede ser negativo, y eso determinaría tu éxito o tu fracaso como persona. El reconocimiento tiene un valor en sí mismo y es muy importante, sin embargo, no todas las personas logran alcanzarlo, ya que el reconocimiento en sí te lo da la propia sociedad. Taylor es por ello que dice que nosotros no podemos reconocernos a nosotros mismos, sino que el reconocimiento debe venir de la propia sociedad. En este capítulo 6 se titula Por el deslizamiento hacia el subjetivismo. Taylor explica lo que son ya las formas malentendidas de la ética de la autenticidad, es decir, que llevan a una autorrealización basada en el egocentrismo y en el narcisismo como persona. La idea principal es que la autenticidad lleva el subjetivismo, el cual se anulen por el hecho de decir que no habría reglas. Por otro lado, la originalidad tiene un fin en sí mismo, ya que primero la autenticidad no puede ser creada por ti mismo, sino tiene que ser otorgada por el resto de individuos. El reconocimiento se construye, sí, de la mano de la sociedad, y las convenciones sociales te alejarían de lo que es ya la originalidad debido a que estás con diferentes individuos con diferentes tipos de valores y moral. Si estás con la sociedad, te alejas un poco de la originalidad y de tu identidad como persona. Y otro punto importante es que la moral pierde un valor, es decir, si un individuo busca la autorrealización como persona, el valor no podrá darlo la propia sociedad. Es por ello que en este capítulo se han dado 6 palabras claves, que son el egocentrismo, el narcisismo, el subjetivismo, la autorrealización y el reconocimiento social y la originalidad como persona, el cual se había mencionado en el capítulo anterior.